ver, ya. Bueno, bien. Entonces vamos a ver lo que estamos viendo, el tema de los peloides, que se puede aplicar este fango, este lodo, en diferentes partes del cuerpo. Ahora, hay algo interesante que tiene que ver con las aguas, o sea, las aguas minero-medicinales, es decir, eh, aguas con diferentes propiedades que sirven para diferentes cosas. Por ejemplo, cuando usted se va a, a baños de agua santa, alguien dijo baños de agua dulce, bueno, allá en Ambato, las aguas son principalmente sulfuradas, es decir, contienen azufre, porque esas aguas son de origen, bueno, eh, tienen la influencia de la lava del volcán. El volcán es como decir una chimenea, una, una abertura que hay la erupción volcánica cuando se produce un movimiento de las placas tectónicas. Es decir, la Tierra se mueve, tiene placas. Seguramente usted ha escuchado la placa de Nazca, la placa del Pacífico y demás. Entonces, cuando esas placas se mueven, pasan dos cosas. Hay un terremoto, hay un sismo, hay un temblor. Que por eso ustedes dicen, uy, se sintió aquí en Cuenca un temblor. Ya. Entonces, cuando se mueve, eso se reacomoda y presiona el magma. El magma es un fluido núcleo de fundido, perdón, fluido fundido que mediante la presión de las placas sale por los diferentes volcanes. Por eso es que usted, por ejemplo, ahora escuchen las noticias que el volcán Etna, que queda por allá por Italia, está en erupción. Entonces, esa, ese magma fundido sale y por eso es que son las erupciones volcánicas. El agua que está cerca o que después recibe la influencia del magma, de la lava volcánica, llega a tener azufre en su composición. Y este tipo de agua es muy buena para tratar problemas de artritis. Por eso son famosos los balnearios que están cerca de los volcanes, cerca de lugares de este tipo de naturaleza. Inclusive aquí en Cuenca, eh, baños de Cuenca, eh, se supone que está sobre un volcán. Así que el día que el volcán diga, aquí estoy yo, se acabó Cuenca. Hay que irse a hospedar donde Anabel Pérez a ver que nos ayude porque se fregó, porque prácticamente queda aquícito nomás, como se dice. Entonces, hay otros tipos de aguas, por ejemplo, aguas cloruradas, que de hecho artificialmente al agua se le añade cloro, pero hay aguas que naturalmente tienen cloro, sin añadidura, sin que sea agua del sistema de alcantarillado, de servicio de agua potable a la población. Se utilizan en reumatología, dermatología. ORL significa enfermedades otorrinolaringológicas, o sea, lo que es nariz, boca, garganta, oídos, todo ese tipo eh, de conexiones que hay. Y también en estados de agotamiento, porque el cloro es uno de los iones, es decir, es una de las eh, partículas, una de las sustancias que intervienen en la conductividad de la neurona. Es decir, para que el impulso nervioso viaje de un lado a otro, se necesita esta situación de participación de los iones de naturaleza de cloro. Aguas sulfatadas. Predominan los aniones de sulfato por vía interna. Son colagogas, hepatoprotectoras y laxantes.
También se usan en dispepsias digestivas. Un momentito, por favor. Esteban, ya le veo ya qué está pasando. Perdón, dice Esteban que no puede ingresar. A ver, a ver. Esteban, no le veo en en los, ¿cómo es? En los participantes. A ver, ¿qué se puede hacer aquí? Hagamos una cosa, finalicemos, a ver, antes de hacer eso, déjenme ver, déjenme pensar un ratito. ¿Qué puedo hacer? Esteban, sí, ya. Ya le veo que está apareciendo. Perfecto, listo. ¿Cómo le va, Doc? Buenos días con todos. Disculpe, no podía ingresar. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Era el link, el enlace? ¿O qué Sí, se... me salía la pantalla negra como si ya estuviera en en la sesión, pero no me dejaba entrar, o sea, solo era preparando reunión nada más. Mm, bueno, a veces Zoom se hace medio no sé qué y uno se queda también en en la nebulosa, pero bueno, menos mal Sí, que muchas gracias. que ya está aquí. Ya, no se preocupe, listo. Bien, entonces, a ver, vamos allá. Ya. Entonces, bueno, habíamos mencionado de las aguas que tienen estos componentes, en este caso específicamente el anión cloro, naturalmente, independientemente del cloro que se le añade al agua, que son útiles sobre todo en estados de agotamiento y otras patologías. Vemos las aguas sulfatadas. Son sulfatos que ayudan sobre todo en lo que son la parte de la hepatoprotección, es decir, los derivados del sulfuro. Los sulfatos es una forma química derivada de los sulfuros por el intercambio de, la, de las moléculas, es decir, cambia su composición molecular, entonces se va convirtiendo en sulfato de cloro, sulfato de magnesio, sulfato de potasio y así sucesivamente. Tienen esta función, ayudan a ser laxantes, también se usa en dispepsias digestivas. Eh, Aquí en Ecuador, si bien es cierto de que hay aguas con diferentes propiedades, no se ha hecho mucha promoción de los balnearios. Existen pocos balnearios, por así decirlo, reconocidos que tengan una claridad de que se diga, bueno, el agua tal es para esto. Por ejemplo, los más conocidos son los baños de Agua Santa, allá en Baños de Ambato, eh, baños de Cuenca, eh,
¿qué más? Las termas de San Vicente, por la región del Guayas. No sé si ustedes conocen otros tipos de baños, o sea, de balnearios, con aguas termales, con propiedades minero-medicinales, aparte de los mencionados. ¿Conocen alguno? No. No, Y en Estados Unidos peor, porque allá no, no hay ni un volcán. ya, nada, aquí solo saunas. Claro, claro. Ah, Sí, pero disculpe, y el de Huacas no cuenta ahí en pauta y eh, como, o eso es, no, sí, sí. De hecho, existen. O sea, de hecho, ya. existen cantidad de lugares. Lo que pasa es que, bueno, no ha habido suficiente promoción o conocimiento, porque, por ejemplo, para analizar un agua es un proceso un poquito caro y complejo. Hay que tomar el agua, Oh, hacerle un montón de pruebas, de inclusive, pruebas. sí, inclusive se les analiza hasta la presencia de bacterias. Porque eh, el agua, como habíamos mencionado en el tema de los peloides, puede haber bacterias. Claro, no piense que solo las bacterias son bacterias malas. No, hay también bacterias buenas. Pero hay que hacer un análisis. Y eso es bien costoso y por lo general a los dueños de los balnearios o a los propietarios, si es que es así el caso, no tienen los suficientes recursos como para hacer esto. Por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a usted la entrada a un balneario? ¿Qué será? $1, $2, no sé, 5, puede ser, ¿no? Entonces, en realidad, y encima que es por temporada, o sea, no es que sea un negocio constante, sino por ciertas temporadas, y encima, ahora con el tema de la pandemia, el turismo recibió tremendo palazo y por el tema de la aglomeración, es un negocio prácticamente en el sector turístico. Entonces ha sido bien difícil para los dueños. Básicamente la evidencia es casi empírica, que las personas dicen, no, ve allá porque yo me curé del reuma, yo me curé de tal cosa. O sea, no ha sido así una evidencia eh, contrastada de investigación. Las aguas sulfuradas, las más conocidas, tienen este olor característico a huevo podrido. De hecho, el huevo tiene azufre. Deje un huevo así y verá en 3 días a qué huele. Entonces, muy usado en problemas reumatológicos. Inclusive, eh, el azufre se usa en jabones. Usted va por la farmacia, por alguna farmacia y ve jabón de azufre. ¿Para qué se usa? Dermatología. Cuando hay granitos, cuando hay espinillas, cuando hay acné. Ahora, eh, el, eh, la toxina, aquí hay que entender un concepto, la toxina o el estado patológico que generó el acné, la espinilla, no es que se quita con el jabón de azufre. No es que dice, ya me bañé, se me quitó, ya estoy curado. No, sino que se reabsorbe, por así decirlo, la carga tóxica. Entonces, claro, se necesita un proceso de desintoxicación, alimentación, mediante medicina homeopática, plantas medicinales que ya veremos más adelante. O sea, entendamos eso, que no es que se utiliza una crema, ya, o se utiliza una pomada para algún problema de la piel, no es que exactamente usted eliminó el problema, no, sino que lo transformó, por así decirlo, metió problema para adentro. Y adentro vea que con quién se encarga, quién hace, quién resuelve. Entonces, tengamos eso, un criterio más holístico, más amplio, cuando tratemos el tema de los problemas de la piel. En especial usted, Camila, ahora su potencial de tratar a la persona va a mejorar, porque no es que usted le va a tratar solo por fuera, sino que usted va a entender cuál es el problema que está por fuera, que es una manifestación de lo que está dentro. Siempre tengan presente este concepto. Las cosas que se ven es la 10ª parte de lo que no se ve.
Imagínense un témpano de hielo, un iceberg. Usted dice, qué grandote, inmenso, parece una casa. ¿Sabe cuánto hielo hay debajo? Bueno, 9 veces más. Porque en el agua, cuando usted haga la prueba, usted tiene un vaso de agua, póngale un cubito de hielo. Si ve que la partecita que se ve es menos que la que no se ve. Entonces, igual pasa con la salud. Siempre tengan eso bien presente. Bien. Aguas bicarbonatadas. Como tomar la sal de Andrus, el bicarbonato. Qué chévere, ¿no? Usted está constipado, usted está empachado. El otro día a mí me dio tremendo empacho. Primera vez en hace, yo creo que desde que era bebé nunca me había dado un empacho. Pero bueno, ya me tocó a los tiempos. Entonces, principalmente estimula la secreción del páncreas y alcaliniza la orina. Esto es un concepto muy necesario porque los bichos, las bacterias, parásitos, hongos, virus, prosperan en ambientes ácidos y muchas de los alimentos generan acidificación tisular, es decir, acidez en los tejidos. La chocolate, la leche, el café, las carnes, en su mayor parte, generan ese efecto ácido. En cambio, las frutas, las verduras generan ese efecto alcalino. Entonces, ese es un concepto también que tiene que manejarse cuando ustedes administren los planes alimenticios. Aguas carbogaseosas. Carbono libre. Es como una cola natural. Ahí sí, no es la Pepsi-Cola, la Fanta, la Sprite, no, sino es una cola natural. El carbón que tiene. Ayuda al peristaltismo intestinal, es decir, el movimiento, la secreción gástrica y producen vasodilatación, por lo cual se pueden usar en las arteriopatías, es decir, enfermedades de las arterias. Es bien interesante. Acuérdense que el carbono produce ese efecto efervescente, ese efecto de gas. Es interesante que en las tuberías haya ese efecto dilatador producto del gas que libera el carbono. Aguas radioactivas. ¿Qué tienen las aguas radioactivas? Bueno, contienen radón en unas concentraciones superiores a este valor que ustedes ven en pantalla. Las dosis de radiactividad no suponen un riesgo. Quizás uno diga, uy, voy a enfermarme. Bueno, no. Y benefician al sistema neurovegetativo endocrino. Este tipo de agua, inclusive, aparte de usarse en reumatología, afecciones respiratorias, se utiliza en trastornos neuróticos. Es decir, la persona que está nerviosa, que está ansiosa, que es hipocondríaca, que piensa que todo el mundo le está persiguiendo, que se va a morir y tanta cosa. Hay un concepto que después veremos más ampliamente. Paracelso, el padre del alquimista, Paracelso era un alquimista, Edad Media estamos hablando, que quería convertir el hierro en oro. O sea, él quería hacer una transmutación de elementos. En ese tiempo, claro, no se conocía la tabla de Mendeleev. Elementos de un estado a otro, el plomo en oro y así por el estilo. Claro, la base científico-técnica todavía estaba muy empañada, pero sí se ha observado que cuando se dejan dos barras, una de hierro y otra de plomo, hay una transferencia de electrones entre una y otra, algo muy interesante. Entonces, Paracelso, en sus investigaciones, él decía, la dosis es lo que hace el veneno, es decir, la concentración de la sustancia. Por supuesto, tomar mercurio a concentraciones, a cierto nivel de concentración, mata a una persona. Pero diluciones de mercurio a cierta
dosificación ayuda a curar ciertos problemas de salud. Ya veremos esto más en detalle. Les digo esto porque el agua tiene un poder, tiene un potencial muy interesante. Ya veremos ahora en hidroterapia lo potente que es el agua simple. Pero vamos a ver por qué, o sea, cuál es la razón detrás de todo esto. Aguas oligometálicas se emplean en litiasis renal, cálculos de origen oxálico, o sea, cálculos más duros, más de piedra, y cistínicos, que son cálculos más blanditos, cálculos a base de colesterol, a base de grasas. El origen de esta agua se relaciona con terrenos graníticos y basaltos, es decir, con lugares de piedra, parecido al Gran Cañón del Colorado. No sé si ustedes han visto esas formaciones rocosas que son eh, bien interesantes, asombrosas por las formas que tienen. Bueno, el agua que procede de ahí tiene por lo general esta característica y pueden variar en su composición, pueden tener más selenio, más magnesio, dependiendo del origen, de donde ellas vengan. Aguas ferruginosas, es decir, son aguas que tienen hierro, aguas que se puede tratar las anemias y patologías semejantes. En Cuba, de hecho, algunos hombres vieron a sus mujeres en estado de gestación, eh, pusieron piezas de hierro oxidado, en el agua y les daban a tomar. Porque allá, por el tema de la alimentación, es bien complicado. Entonces, era bien difícil poder conseguir fuentes naturales de hierro y era una opción. Y la mayoría pudo resolver, es decir, con el vaso, con el óxido de hierro adentro y ¡pum! Se tomaba para ayudar a la mujer. Bien, aquí queremos hacer, antes de pasar a esta parte de lo que es a la hidroterapia, el agua de los balnearios, o sea, el agua que tiene esta propiedad por estar en contacto con la naturaleza, tiene muchas funciones, tiene muchas capacidades. Usted puede investigar, puede analizar los balnearios, dónde están, cuáles son, para qué sirve y usar lo que tenga a su disposición. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto de los peloides o sobre esto de las aguas con estas propiedades. No, está Eh, claro. O yo, Sí, una consulta, doctor, disculpen. claro. ¿Es verdad que que el agua mineral, o sea, la WITI, endurece los cálculos? O sea, no es recomendable tomar si una persona tiene cálculos porque los endurecen Bueno, el agua mineral. a ver, específicamente, no necesariamente es que endurezca eh, el cálculo, pero sí hace más difícil la disolución del cálculo que ya está, porque el agua mineral añade más minerales a su sistema. O sea, no es que no, o sea, no es que obligatoriamente le endurezca a ese cálculo que ya está, sino que tengamos presente de que en los riñones hay fluidos, o sea, todo el agua que se procesa del organismo. Y los riñones hacen un proceso de filtrado. Entonces, si el pobre riñón tiene que ver la forma de liberarse de ese cálculo, de esa piedra, entonces imagínese, usted le pone más trabajo tomando la agua. La persona que tiene cálculos no debería de consumir aguas No minerales. debe consumir porque, o sea, dicen que, por ejemplo, el cálculo como es una bolita de grasa, entonces, y de sustancias,
al solidificarse con el agua mineral, se endurece y se transforma en piedra. Ya. Entonces, por eso dice que no es recomendable tomar durante Sí, el... hay dos casos de cálculos. Hay dos clases de cálculos principales, los cálculos ya oxálicos, los de piedra, y los cálculos de grasa. Ahora, las aguas minerales van a fusionarse con más facilidad en los cálculos de grasa, pero en los cálculos de piedra ya están sólidos, ya están duros. O sea, ya es una concreción, es más eh, complicado que una partícula eh, se añada o se fusione con un cálculo que ya está de piedra. Pero con los cálculos de grasa sí es más fácil. O sea, el cálculo de grasa está eh, más, ¿cómo le podremos decir? Molecularmente hablando, más dispuesto para recibir nuevas partículas. Entonces, en ningún caso una persona que tenga cálculo, sea de grasa o sea de oxálico, o sea una piedra, debe consumir aguas minerales. Es contraindicado totalmente por esta situación. Y cómo sabemos que una persona tiene cálculos, por ejemplo? Hay que hacer, bueno, hay, el primer examen es la puño percusión, es decir, usted golpea a nivel de los riñones con el puño cerrado. Entonces, la persona que tiene cálculos le va a doler. O sea, va a sentir como que alguien le estuviera metiendo un puñal por la espalda. Eso es lo primero, puño percusión. Pero Ya. hay que entender que puede haber otras patologías que no son cálculos que pueden dar ese dolor. Entonces, hay que hacer pruebas. El examen, a ver, eh, el examen es una ecografía, una tomografía con contraste de, perdón, un rayo X con contraste de varios. Es decir, por ejemplo, hay una sustancia que es radioluminiscente, se toma a la persona, va bajando y justo eh, se ve la piedra. Esa es una opción. Pero la opción más rápida y más precisa es el urograma excretor. Así se llama esa prueba, urograma excretor, que le ayuda a, Urograma. urograma, sí, que le ayuda a ver si la persona tiene cálculos o no. Y le dice, bueno, el cálculo está en tal lado, tiene tanto por tanto y demás. Hay Y que, eso tiene que hacerse. sí, claro, de ley. Porque si no, entonces Ah, ya, ya. el puño percusión no va a ser suficiente para Ya, y en ese caso, por ejemplo, los síntomas, ¿cuáles serían? dolor en la región lumbar. También pudiera tener, dependiendo de la ubicación del cálculo, si el cálculo ya está en la uretra o uréter, o en los uréteres, dependiendo de la posición, dificultad al orinar. Sangre también en la orina, puede ser porque cálculo puede raspar, puede herir ciertos tejidos y en la orina se ve una orina de color rojizo por la lesión que está haciendo el cálculo. Pero el dolor es muy significativo. Alguien lo descubrió como el dolor de dar a luz. Un varón. Dice, chico, imagínate que te pongan a parir, así es el cálculo. Algo así mencionaba. Disculpe, doctor, ¿y el Sí, origen del cálculo? eh, ¿Por qué se ya. causa eso? Por la acumulación de oxalatos de calcio. Es decir, ciertos alimentos como las crucíferas. A ver, eh, la col, el brócoli, la espinaca, col, brócoli, espinaca, lechuga Coliflor. también, coliflor, exacto, bien, gracias. Esas tienen bastantes oxalatos de calcio. Entonces, eso por un lado. Pero el factor principal de las personas que tienen cálculos aparentemente es el agua. Es decir, agua muy dura, agua con presencia de calcio en su composición. La prevalencia de cálculos renales en Ecuador es más alta en la costa que
Agua con presencia de calcio. Sí, agua con presencia de calcio. ¿Y cómo sabemos que el agua tiene calcio? Lamentablemente hay que hacer exámenes. O sea, no es eh, algo que se pueda saber. Y el agua que se toma, o sea, que el agua que se toma naturalmente. Claro, porque el agua de Cuenca está certificada con un pH de un 7.7% de porcentaje para el nivel alcalino del cuerpo, pero ¿cómo eso digo, cómo sabemos que tenemos, que No, tiene calcio? hay que hacer exámenes específicos. Lo mejor que se puede hacer, lo mejor que se puede hacer es hervir el agua, es lo mejor. Pero hay un proceso también que es la agitación del agua. O sea, si uno quiere ser un poco más eh, cuidadoso en este sentido, aparte de hervir el agua, agitar el agua, porque al agitar el agua, ya veremos esto a continuación, al agitar el agua usted facilita la descomposición molecular, es decir, usted empieza a hacer un proceso de fragmentación de los iones, los electrones, la parte subatómica, cuando usted agita el agua. O tomar agua de fuentes más naturales. Y ya vamos a entender el por qué el agua es tan especial. Es lo mejor que se ha inventado bajo el sol. Es muy interesante. Entonces, eso es lo único, lo que uno podría hacer, mi estimado Esteban. Hervir el agua y hacer este tipo de agitación. O sea, podríamos hacer lo que es agüitas así naturales, agua de manzanilla, así infusiones. Sí, ese proceso de calentamiento ayuda a que el calcio presente Y se evita la calcificación en el agua. Ajá, claro, exacto. Por supuesto, eso no Ay, exime ay, ay.